Saludos, amados hermanos y hermanas. Buen día. Hoy es domingo, primer día de la semana. Y como Dios es el centro y el núcleo de nuestras vidas, es merecedor de que en esta mañana le alabemos, expresemos a través de nuestros cánticos, alabanzas y de nuestra atención, expresemos adoración con un corazón reverente y suplicante. Amados hermanos y hermanas, cercano está Jehová a todos los que le invocan, y lo que le invocan de veras. Tributemos a Dios homenaje, adoración. Él merece por ser quien Él es. Dios creador, omnipotente, majestuoso. Él es maravilloso en su accionar. Hace grandes cosas porque Él es el más grande. Jehová nuestro Dios es grande y digno de suprema alabanza. Por eso en esta mañana alabémosle, honrémosle, y para ello en este momento abran sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versos 9 en adelante. Dice la palabra del Señor: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, el cual hablaba conmigo. Tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas
Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Señor, en este momento te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos en este tiempo a reflexionar y pensar sobre la gloriosa esperanza del pueblo de Dios, de tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y esta fidelidad nos lleva a confiar en tus promesas. Señor eterno, gracias por la gloriosa esperanza que tú nos has dado como tu pueblo. Bendice tu palabra en esta mañana en nuestras vidas para arraigar nuestra fe en ti. Señor nuestro, ponemos en tus manos lo que ha de hacerse. En el nombre de Jesús. Amén. Exaltado en gloria es Cristo Jesús, y alabado, Rey exaltado por siempre es Cristo
En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz. Y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos se adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si los cielos se adoran, yo también. Tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, creaste todo lo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si la tierra te adora, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Si la tierra te adora, yo también. Si los montes te alaban, yo también. Si los mares se someten, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Si los mares te adoran, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Si todo fue creado para ti, yo también. Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de ese mundo murió.
Es para mí un gran honor predicar la palabra del Señor en este día. Siempre deseo, y es nuestro mayor anhelo, que su palabra cause efecto en los corazones de cada uno de ustedes. Todo con la finalidad de que nuestro Dios sea glorificado y exaltado en corazones de vidas transformadas por su palabra. Acompáñenme en este momento, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor allí. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas fueron las primeras palabras que Dios había puesto en la boca del profeta Juan el Bautista el día que él comenzó su ministerio. Inmediatamente terminado el ministerio de Juan, con su encarcelamiento y posterior martirio recibido al ser decapitado, inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo inició de esta manera. Vea conmigo el capítulo 4, el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Es esto una coincidencia? Que las mismas palabras que Juan el Bautista utilizó al iniciar su ministerio fueron las mismas palabras que Jesús utilizó al empezar el de él. Sorprendente. Tanto Juan cuando inicia su ministerio y tanto Jesús cuando inicia su ministerio expresan por primera vez a su audiencia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la profundidad de esta frase? ¿Cuál es el poder que emana de esta pronunciación? Este versículo solo contiene dos palabras relevantes. La primera de ellas es la expresión arrepentíos. Y la segunda es la expresión el reino de los cielos. Sin lugar a dudas, una de estas palabras es de mayor relevancia que la otra. Dios había estado en silencio desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para que pasado este lapso de tiempo, aquellos que él había elegido pronunciaran, tanto Juan como Jesús, estas palabras. Pero lo relevante de esta expresión es el aspecto del reino. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido. El reino de los cielos está próximo a ser instaurado. El reino de los cielos más cerca que nunca. Precisamente es nuestro tema en esta mañana. El reino de Dios más cerca que nunca. ¿Por qué yo quiero traerles a ustedes un tema acerca del reino de Dios? Nosotros estamos viviendo en este mundo. Nosotros hemos desarrollado una familiaridad en este mundo. Nosotros tenemos vecinos. Nosotros tenemos posesiones.
nosotros tenemos un sinnúmero de cosas que son propias de este mundo, de esta tierra. Sin embargo, nuestra vida es corta. Y un día no vamos a estar aquí. Así que todo lo que nosotros podamos hacer en este mundo y podamos conseguir, en algún momento vamos a tener que dejarlo. Vamos a partir. Y cuando Jesús aparece en la historia de la humanidad, precisamente la esperanza que Él da al ser humano es su reino. Y es que el creyente en Cristo tiene una herencia con Cristo en el cielo, una herencia donde Él será el rey, donde Él reinará. Así que esa es la razón por la que en esta mañana le traigo este tema, el reino de Dios, más cerca que nunca. La otra palabra, arrepentíos, es una llamada de atención a todos aquellos que quieran ser parte del reino. El arrepentimiento es la tarjeta que te permite acceder a la entrada del reino de Dios. En este día solo tendremos tiempo de referirnos al reino de los cielos. En un mensaje posterior vamos a hacer referencia al arrepentimiento. Así que, por razones de tiempo, no nos vamos a referir al aspecto de arrepentidos, pero sí vamos a hacer un énfasis en esta mañana sobre el reino de Dios. Oremos al Señor. Dios, gracias una vez más por permitirnos su palabra. Su palabra nos anima, su palabra nos conforta, su palabra nos da esperanza, su palabra nos dice hacia dónde vamos. Su palabra nos advierte de los peligros. Su palabra es todo para nosotros. Y en este día queremos tomar bien en serio su palabra, Señor. Pero sobre todo, hable a los corazones de cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay una brecha de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conocido como el periodo intertestamentario o llamado también los 400 años de silencio. 400 años desde las últimas palabras que Dios le reveló al profeta Malaquías en el Antiguo Testamento, hasta las primeras palabras que Dios le había revelado al profeta Juan el Bautista. 400 años en los que Dios no se comunicó, no se reveló, no se le apareció a nadie, no exhibió ni dio a conocer sus palabras por medio de ángeles. 400 años sin revelación. Ahora, estos 400 años que nosotros podemos notar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no es la única vez en la historia que Dios ha hecho esto. Dejar de hablar o revelarse a su pueblo por un tiempo determinado. Más atrás, Dios había exhibido ese comportamiento. ¿Dónde podemos notar nuevamente ese patrón de Dios en la Biblia? Acompáñenme, por favor, al libro de Génesis, el capítulo 15, el versículo 13. Dios, hablando con Abraham, le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios no había dado descendencia a Abraham. Dios no le había cambiado el nombre por Abraham, cuando ya le estaba diciendo que su descendencia sería oprimida, esclavizada 400 años. 400 años en los que Dios no se le reveló a su pueblo. Todo este tiempo Dios guardó silencio hasta el día que escogió a un profeta,
un sacerdote para que se le revelara a su pueblo con demostraciones de milagros y poder. Moisés fue la revelación de la palabra de Dios después de todo este tiempo. Pasado 400 años, Dios utilizó a Moisés para sacar a su pueblo del yugo egipcio y llevarles a una tierra que fluye leche y miel. Llevarles a un lugar diferente. Porque eso es lo que Dios hace después de guardar silencio con sus hijos. Les saca de Egipto y le lleva a un mejor lugar. Después de pasar por el periodo intertestamentario, los 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las primeras palabras que Dios le revela a su profeta Juan fueron estas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y con mucha más importancia y exaltación son las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo al comienzo de su ministerio dice también. Vamos en este momento a hacer referencia y a explicar por qué después de 400 años el deseo de Dios estuvo centrado en que lo primero que se debía anunciar era lo concerniente al reino. Y posteriormente vamos a entrelazar la importancia del arrepentimiento para ser participantes de ese reino. Eso lo vamos a hacer en otra ocasión. El reino de los cielos es conocido en las Escrituras también como el reino de Dios. También es conocido como los 1000 años, como se le nombra en el libro de Apocalipsis. Tanto las Escrituras como los eruditos le han llamado también el reino davídico. También se le conoce como el reino mediador o el reino teocrático. Todos estos términos significan lo mismo a través de la Biblia, pero con palabras diferentes, señalando como definición que el reino de Dios es el gobierno y reinado de nuestro Señor Jesucristo en la tierra por 1000 años, un evento que proféticamente se localiza después de la tribulación. La mayoría de los escritores del Nuevo Testamento más comúnmente utilizaron la frase el reino de Dios que todas las demás expresiones que hemos mencionado con anterioridad. Desde ahora yo tomaré como referencia el término el reino de Dios. Así es llamado por la mayoría de los escritores bíblicos. El Evangelio según San Mateo es el único que utiliza la frase el reino de los cielos. Y en pasajes paralelos nosotros encontramos que tanto Marcos, Lucas y Juan, narrando lo mismo que narró Mateo acerca y con referencia al reino de Dios, él le llama el reino de los cielos. La razón por la que Mateo utiliza el reino de los cielos es porque lo usa como un eufemismo. Es una sustitución de la palabra correcta, como por ejemplo reino de Dios, para no dañar o hacer sentir mal a sus destinatarios. Mateo le escribe a los judíos y presenta a Jesús como rey. Para los judíos mencionar el reino de Dios era como una blasfemia, una ofensa a sus tradiciones. Por esta razón, él utilizó reino de los cielos. Ahora, ¿por qué después de tanto tiempo de silencio, Dios quiso que se anunciara como prioridad el reino de Dios?
¿Saben por qué? Porque el reino de Dios es la razón de todo. El reino de Dios fue la enseñanza principal de Jesús. Jesús pronunció más sermones acerca de su reino que cualquier otro asunto. La mayoría de las parábolas de Jesús hablan acerca del reino. Cuando usted escucha esta expresión, el reino de los cielos es semejante a. Ahí el Señor va a dar una descripción de su reino. En cantidades de ocasiones Jesús pronunció y caracterizó un aspecto de su reino. Cuando Jesús nació el rey. Los ángeles le rindieron honor porque ha nacido el rey. Cuando los magos vinieron a ver a Jesús, fueron al palacio del rey Herodes. Y fueron donde Herodes a decirle, ¿dónde está el rey? Porque nosotros hemos visto su estrella. Nosotros sabemos que el rey nació porque su estrella hemos visto y nosotros hemos venido a adorar al rey. Sorprendente. Así que cuando ellos le llevan regalos a aquel niño, le llevaron regalos de reyes. Cuando Jesús comienza su ministerio, habla acerca del reino. Cuando Jesús va a entrar a Jerusalén en la entrada triunfal, la gente clamaba, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Ahí está el rey, ahí está nuestro rey. Y el Señor nunca le dijo, no digan eso. Todo lo contrario, los discípulos le dijeron, Señor, ¿y qué es esto? Y Jesús le dijo, es que si estos no dicen lo que están diciendo, las piedras van a hablar. Cuando Jesús estaba frente a Pilato en su interrogatorio, fue llevado delante de Pilato precisamente porque los judíos le acusaron. Este se hace pasar por nuestro rey. Pilato le dice a Jesús, ¿eres tú rey? Y Jesús le dice, tú lo dices, para esto yo he venido al mundo, para esto yo he nacido. Jesús pronunció su reinado, Jesús habló de su reinado, Jesús, a él se le atribuyó que era rey. Cuando Jesús fue crucificado, se puso una inscripción en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. ¿Saben qué decía esa inscripción? Este es Jesús, rey de los judíos. Y aunque posteriormente quisieron cambiar esto que habían puesto por este dice, Pilato pronunció, lo escrito, escrito está. Maravilloso. Pero él murió en la cruz para salvar a los pecadores que serían parte de su reino. Por eso ascendió a los cielos, dándonos la promesa, me voy para prepararle el lugar en mi reino, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso cuando Dios traiga sobre la raza humana todas las plagas y castigos en la tribulación, al final el reino descenderá del cielo y se instalará en la tierra y reinaremos con Cristo 1000 años, una demostración de un reino que no tendrá comparación alguna. Todas esas razones que he mencionado y más fueron la causa por la que Juan el Bautista y Jesús
iniciaron sus respectivos ministerios diciendo: el reino de Dios se ha acercado. La importancia del reino de Dios radica en los diferentes aspectos que la Biblia menciona acerca de cómo será este reino. En este momento yo les voy a dar 6 aspectos, son característicos acerca del reino de Dios. Hay más. Y cada uno de estos aspectos que voy a mencionar tienen su detalle bíblico en las Escrituras. Pero no tenemos el tiempo para nosotros poder abarcar todo esto. Así que se los voy a mencionar y les voy a dar algunas características de esto. Pero el primer aspecto acerca del reino de Dios, el primer aspecto característico acerca del reino de Dios es el aspecto espiritual. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel y el profeta Zacarías, describiendo el reino de Dios, declaran que Dios esparcirá agua limpia en los habitantes y les daría a todos un nuevo corazón, un símbolo de regeneración y purificación moral. Las bendiciones espirituales en el reino tendrán un aspecto tangible. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, cuando hablamos de bendición espiritual, hablamos de algo que no se puede ver ni tocar. Pero en el reino será diferente. Las bendiciones espirituales serán tangibles, la podremos ver y tocar. Más adelante yo le voy a decir en qué consiste esta descripción tocante al aspecto que estamos hablando de regeneración, porque ya el creyente será regenerado. Pero es que en el reino de Dios, los creyentes en Cristo Jesús no serán los únicos. Así que les mencionaré los grupos que estarán en el reino. Muy bien, el segundo aspecto acerca del reino de Dios es el aspecto ético. Isaías, en sus capítulos 32, 40 y 42, hablan acerca de los reajustes de los valores morales, del estándar de lo correcto. Señala que nuestro Rey, Cristo, por medio de la verdad, traerá justicia en el reino. Ya no habrán engaños. Nos mantendremos siempre en lo correcto y recto. No tendremos que luchar como frecuentemente luchamos con las inmoralidades de este mundo. En el reino de Dios no habrán semejantes acciones. Gloria al Señor por las descripciones de su reino. Será un reino sin ninguna clase de engaño ni maldad. Será un reino recto. Esa es la parte del aspecto ético del reino. El tercer aspecto del reino es el aspecto social. El profeta Miqueas, dando a conocer algunas características del reino, expresa que se abolirán las guerras. Ya no existirán armas bélicas, nucleares o biológicas. Las personas disfrutarán de todo su potencial e inteligencia. No nos amedrantaremos por la falta de seguridad. Habrá paz y justicia económica en el reino de Dios. El reino en el aspecto social no tuvo ni tendrá ninguna comparación. Por primera vez en la historia humana viviremos en la tierra en paz, porque estaremos gobernados por Dios, teniendo a Cristo como nuestro Rey. El cuarto aspecto del reino es el aspecto físico. El profeta Amós, el profeta Ezequiel y el mismo Isaías y algunas descripciones que nosotros encontramos en el libro de los Salmos
nos señalan que las bendiciones físicas serán un clima beneficioso en el reino de Dios. Que la agricultura, la flora, la fauna serán fructíferas y fértiles. No tendrá que abonarse la tierra, no tendremos que utilizar ningún químico para las producciones, no habrán enfermedades, no entrará en el reino de Dios virus, ni ninguna clase de riesgo de salud tendremos. No necesitaremos médicos, porque en el reino habrá un árbol para la sanación de las naciones. En el reino habrá abundancia sin precedente alguno. Será una felicidad eterna con nuestro Rey en el trono. Todos los animales se volverán dóciles hasta el punto que sus instintos carnívoros y voraces quedarán dominados. Yo quiero llevarles al libro del profeta Isaías rápidamente, capítulo 11. Y vamos a ver allí los versículos 6 al 8. Isaías capítulo 11. Observe lo que la palabra de Dios dice hablando acerca del reino de Dios. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Los ciudadanos del reino disfrutarán al verse libre de peligros. Ninguno dirá: estoy enfermo, o estoy ciego, o estoy quedando sordo, o hay un mudo. Eso no existirá en el reino de Dios. Será una felicidad absoluta y completa, eterna, por siempre y para siempre. Anhelo ver ese momento, pero debemos de estar preparándonos para vivir en el reino. Usted debe poner su corazón en ese reino. El quinto aspecto del reino de Dios es el aspecto político. En el reino solo existirá una autoridad: el Rey en persona, nuestro Señor Jesucristo. Mientras que muchas naciones hoy día se disputan como potencia y poder político, el reino de Dios será la única autoridad. Mientras las naciones exaltan sus capitales, en el reino habrá también una capital, Jerusalén, la ciudad del gran rey. Estos son los aspectos políticos del reino. Y un rey sobre todo, reinando en Jerusalén, la capital del reino. El sexto aspecto del reino de Dios es el aspecto eclesiástico. Tal vez usted diría en este momento: el aspecto eclesiástico, la iglesia, pero ya la iglesia no existirá. Bien, cuando yo me refiero al aspecto eclesiástico, estoy refiriéndome a la adoración en el reino, porque nunca dejaremos de adorar a nuestro Señor. Así que también el reino tiene un aspecto de adoración para siempre al Dios del cielo, al Rey, a nuestro Señor Jesucristo. El profeta Zacarías y el mismo profeta Isaías, detallando lo que será la adoración en el reino de Dios, siendo un reino con todos los aspectos antes ya mencionados, es imprescindible que se nos diga cuál será el método para seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Es así como el rey hará la función de sacerdote. Así que nosotros tendremos un rey gobernando, pero también tendremos un rey siendo sacerdote. En este tiempo eso es imposible,
pero nuestro Señor Jesucristo cumple con todas las descripciones de ser rey, profeta, sacerdote, porque Él es el todo y en todo. Así que un sacerdote para ministrar las vidas de los habitantes del reino. Así que estaremos adorando allá. El profeta Isaías, el capítulo 56, versículo 7, describe lo que serían algunas de las funciones de la adoración a nuestro Dios. Tendremos un rey gobernando todo, manteniendo todo bajo control eterno. Ese mismo rey será nuestro sacerdote. De esta manera, habrá una unión entre el gobierno del reino y el sacerdocio eterno. Hemos mencionado 6 aspectos así rápido que serán característicos en el reino de Dios. El espiritual, el ético, el social, el físico, el aspecto político y aún el eclesiástico. Este conjunto de elementos forman parte de la organización del reino. Ahora bien, debemos preguntarnos, ¿cuál será el papel que desempeñará la iglesia en la organización del reino de Dios? ¿Por qué decimos esto? Porque el reino estará conformado primero por el rey y su esposa, que es la iglesia. Segundo, por los santos del Antiguo Testamento. Así que no piensen, los cristianos somos los únicos que estaremos en el reino, somos los únicos que estaremos con el Señor. No. ¿Y los santos del Antiguo Testamento? ¿Y las personas que anduvieron con Dios en el Antiguo Testamento? Las que confiaron en Dios en el Antiguo Testamento. Esas personas también estarán en el reino. Así que el segundo grupo que estará en el reino son los santos del Antiguo Testamento. Tercero, los mártires de la tribulación, es decir, todos aquellos que no se pusieron el sello de la bestia y que posteriormente fueron asesinados, también esos estarán en el reino. Cuarto, los judíos y los gentiles que estén vivos, que lograron sobrevivir las catástrofes y castigos en el periodo de la tribulación. De esta manera sabemos que la iglesia no será el único grupo que habite en el reino de Dios. Pero como iglesia, siendo la esposa del rey, ¿cuál será nuestra función y desenvolvimiento en el reino? Permítanme decirle, ningún otro grupo de personas en el reino tendrá más privilegio que la iglesia. La iglesia formará parte de la familia real. ¿Usted escuchó lo que yo estoy diciendo? La iglesia formará parte de la familia real gracias al Espíritu dado a nosotros en el momento que creímos. La iglesia disfrutará de una relación que no se ha concedido a otros santos. Cuando inicie el reino, la iglesia estará casada con Cristo. ¿Recuerdan ustedes la expresión las bodas del Cordero? Estará casada con Cristo en el cielo y después descenderá del cielo para el inicio del reino milenial, donde se efectuará la cena de bodas y de la inauguración de los 1000 años. ¿No es sorprendente? ¿No anima esto sus vidas? Pensar en todo esto y en todas estas maravillas preparadas por Dios para nosotros, su iglesia. No necesitamos nada de este mundo. No podemos aferrarnos a este sistema. Solo con el hecho de pensar que la iglesia es la esposa del rey, somos privilegiados. Nadie en la historia del mundo ha sido tan privilegiado como nosotros. Nuestra herencia es algo magnífico. Mis hermanos, no duden de su fe. Esperemos en Dios siéndole fiel en toda
nuestra manera de vivir, agradándole en todo, llevando frutos que glorifiquen su nombre. Somos parte de la familia real. Que esto nos anime a seguir firmes y constantes. En mi próxima intervención hablaremos del arrepentimiento como parte del reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque en este tiempo, si no te has arrepentido de tus pecados, no puedes pertenecer al reino. Así comenzó Juan a hablar: arrepentíos, porque el reino ha venido. El reino más cerca que nunca, pero debes de arrepentirte. Así inició Jesús su ministerio: arrepentíos. El reino ha venido, el reino se ha acercado. Nosotros estamos preparados. Nosotros estamos contentos con el hecho de que Dios nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Él. Pero allá afuera hay familias, amigos, vecinos, cantidades de personas que necesitan ir al reino de Dios y que solo el arrepentimiento puede permitir que ellos tengan un encuentro con el Señor. Debemos predicar la palabra del Señor. Debemos hablarle a las personas. Debemos insistirle a las personas que deben de arrepentirse de sus pecados para que sean parte del reino. Nosotros ya tenemos un pase al reino de Dios. Gloria al Señor por eso. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, porque estaremos con Él. No ponga su mirada en este mundo. No ponga sus ojos en este mundo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero aquellas que no se ven son eternas. Aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros son eternas. En el cielo, para nosotros. Seamos fieles al Señor. Aunque la tierra sea removida. Aunque tengamos que utilizar sin número de recursos para poder cuidarnos de cosas que vengan a este mundo, séale fiel al Señor. Esté firme en el Señor. Esté constante en el Señor. Mantenga su fe ardiendo. Manténgase proclamando el nombre del Señor. Manténgase en comunión con el Rey. Manténgase en oración. Manténgase en la palabra. Manténgase en comunión. Permita que el Señor le proteja, le cuide según su voluntad. Que el Señor nos anime a cada uno de nosotros con estas palabras. El reino en este día que sirva de estímulo a las vidas de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, prospere su vida en lo espiritual, agradándole en todo, para gloria de Dios. Más y más aún quiero alabarte.
Señor, gracias una vez más por este culto, otro domingo más, obedeciendo a tu palabra y a la dirección del Espíritu Santo. Nos hemos congregado de esta manera singular, extraña dentro de la historia de la iglesia, pero estamos congregados. Cada cristiano un templo, cada cristiano una casa del Espíritu Santo, cada cristiano un adorador. Gracias, Padre, acepta esta ofrenda de nuestra parte. En el nombre de Jesús. Amén.